Las pirámides de Tikal en Guatemala son las más altas de todas las antiguas civilizaciones americanas. Tikal representa un salto de nivel. Un grupo de monumentos impresionantes y de vibrantes colores, ubicados en el centro de la ciudad maya más poderosa de su tiempo, una verdadera metrópoli tropical. Tanto su escala como su inmenso poder político y cultural lo convierten en un emplazamiento notable. Crearon una verdadera obra maestra del arte y de la arquitectura. Este emplazamiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad es una crónica en piedra que demuestra la destreza de sus constructores y la complejidad de su sociedad. Sus avanzados conocimientos científicos les permitieron erigir esos edificios que hoy siguen en pie. Al explorar estos gigantes junto con los miles de ruinas próximas, los arqueólogos pueden descifrar los secretos de su construcción. Esto es como una máquina del tiempo, y según vamos profundizando, también retrocedemos en el tiempo. El resultado es un poco engañoso. ¿Cómo pudieron construir pirámides de tal altura con herramientas tan básicas? ¿Qué tecnología lograba que el agua fuera potable? ¿Cómo domesticaron este vasto y hostil territorio? La estructura interna es fascinante. En la cresta del Templo 1 había 7 cámaras ocultas para aligerar el peso. Cuando el agua entraba en el aljibe, ya era agua potable. Verdaderamente es un hallazgo asombroso. Usaron materiales que los romanos no usarían hasta 200 años más tarde. Gracias a los escáneres láser de los arqueólogos, vamos a radiografiar estos colosos de piedra, revelando su estructura oculta y el genio de los constructores mayas que crearon tan magnífica ciudad en el corazón de la selva. Superestructuras antiguas, el genio de los constructores, Tikal, la ciudad de la jungla. Ocultas en el corazón de la selva tropical de América Central, imponentes estructuras de piedra sobresalen de las copas de los árboles. Estas espectaculares pirámides desafían la naturaleza y el paso del tiempo. Son los restos de Tikal, una ciudad ancestral cuya historia se remonta a miles de años atrás y ha permanecido en el olvido más de 8 siglos. Es obra de una de las civilizaciones más fascinantes y místicas de la humanidad, los mayas. Aunque ahora se hallen enterradas en la selva, estas ruinas formaron una vez un vasto centro urbano de unos 2 kilómetros cuadrados, con calles, plazas y edificios enormes. Ubicada en la actual Guatemala, Tikal fue fundada hace más de 2000 años en el sur de Mesoamérica, el centro de lo que entonces era territorio maya. Las pirámides más grandes, construidas entre el año 325 y el 900 después de Cristo, se encuentran alrededor de la gran plaza central. El templo del Gran Jaguar, de 45 metros de altura, se encuentra frente al templo de las Máscaras, de 38 metros. Más al oeste, el templo 4 es el más alto de la ciudad, con 67 metros, el tamaño de un edificio de 20 pisos. El conjunto arquitectónico está tan bien ubicado y diseñado que hace que Tikal sea verdaderamente muy hermosa. No importa hacia dónde mires, templos, palacios, casas pequeñas, la arquitectura está muy bien desarrollada y se puede decir que tiene como un toque refinado. Durante casi 200 años, los arqueólogos han estado explorando tanto los edificios como las estructuras subterráneas de Tikal a fin de encontrar los secretos de esta arquitectura única. Lo que vemos ahora parece un gigantesco teatro. Estos son los escenarios del teatro, y aquí es donde se celebraban las grandes ceremonias. El aforo podría llegar a ser de 40 o 50 mil personas que llegaban de todas partes, incluidos gobernantes y nobles de otras ciudades. Todo en esta plaza de Tikal, la Acrópolis Central y la Acrópolis Norte, el Templo 1 y el Templo 2, todo está ubicado en emplazamientos diseñados para impresionar. El arqueólogo francés Julien Iquet examina antiguos yacimientos mayas para determinar la cantidad de material y mano de obra que utilizaron sus constructores. Tikal es su lugar de estudio favorito. Durante los siglos VIII y IX después de Cristo, Tikal irradiaba esplendor y colores. Nunca hubo un imperio maya como tal, sino que existían unas 40 ciudades-estado que eran bien aliadas o enemigas. Esta ciudad, entonces llamada Yaxmutul, era la capital de un reino rico y poderoso. Era una sociedad y una ciudad muy bien organizada y dirigida.
una de las ciudades mayas más importantes. Era una ciudad muy viva, llena de gente, de ideas, de innovación, de arte, de música. Tikal era un lugar estupendo para vivir. Es una ciudad que, a nivel arquitectónico, también es extremadamente dinámica. A los expertos les fascina la manera en la que esta ciudad evolucionó inmersa en tan difíciles y pantanosas tierras selváticas. En Tikal tenemos un medio natural complejo, que es muy exuberante y por tanto también muy agresivo, ¿no? Pero los mayas consiguieron domesticarlo. Si aún vemos estos grandes edificios, es porque tenían conocimientos científicos muy avanzados, no solo en matemáticas, sino también en ingeniería. Supieron reforzar estos edificios y por eso los seguimos viendo. Muchos de los edificios de Tikal todavía están cubiertos por las selvas tropicales o dañados por siglos de abandono. Pero las pirámides restauradas dan testimonio del ingenio de los arquitectos y constructores mayas. Estas antiguas estructuras pueden parecer poco sofisticadas, pero están construidas con líneas perfectamente rectas, en la proporción correcta y con las medidas precisas. Muchos se preguntan de qué forma ha permitido su diseño que estas altas estructuras de piedra hayan resistido incesantes lluvias y deslizamientos de tierra. Las pirámides escalonadas de Tikal, como el Templo 1 o Templo del Gran Jaguar, están todas construidas según el mismo modelo. El Templo 1, aunque no es el más alto ni el más grandioso de Tikal, sigue siendo el más emblemático porque ha sido bien restaurado y está bien conservado, y porque en su conjunto es muy esbelto. El Templo del Gran Jaguar se asienta centrado al este de la plaza principal. La base de piedra está formada por 9 plataformas superpuestas, cada una de poco más de 3 metros de altura, que configuran una pirámide de 28 metros. En la parte superior de esta base piramidal se alza un templo cubierto formado por 3 estancias abovedadas. Una gran cresta de piedra, típica de la arquitectura maya, eleva la altura total del edificio a 45 metros. En el lado oeste, una gran escalinata con una pendiente de más de 50 grados une la plaza con la entrada del templo. Se da por seguro que en la cima de la pirámide practicaban rituales. Las estancias son extremadamente estrechas y oscuras. Desde luego no son espacios habitables. Digamos que las pirámides son como las montañas sagradas. Sabemos que todas las sociedades tienen una montaña sagrada, porque todas las sociedades colocan a sus dioses en los cielos. Así que es una forma de acercarse a ellos. Para los mayas, la pirámide es un pasadizo sagrado que conecta el mundo terrenal de los seres vivos con el hogar celestial de los dioses y con el mundo subterráneo habitado por los muertos y por los señores del inframundo. Estas pirámides a menudo contienen una tumba justo debajo de la estructura. Los arqueólogos tardaron muchos años en encontrar la cámara funeraria del Templo del Gran Jaguar. Primero cavaron un túnel a través del eje central y después otro a lo largo de un lado antes de encontrar por fin la cavidad enterrada. Excavada en piedra caliza, esta cavidad abovedada de 5 metros por 3 contenía restos humanos, así como una serie de objetos cerámicos y piedras preciosas de jade. Este descubrimiento sirvió para datar la época de la construcción de la pirámide a mediados del siglo VIII después de Cristo, así como para identificar al difunto Hassau-Chan-Kabil, rey de Tikal. El Templo 1 es claramente la ubicación de la real tumba de uno de los gobernantes de Tikal más poderosos desde un punto de vista político y militar. Es un monumento que rinde homenaje a esta persona como un antepasado que básicamente ha sido deificado. La historia de este gobernante de Tikal es relatada por glifos grabados en las numerosas estelas de la ciudad. Una vez decodificadas, estas escrituras mayas describen cómo derrotó Hassau-Chan-Kabil a sus enemigos jurados de la vecina Calakmul alrededor del año 711. Su reinado sacó a Tikal de un letargo de 130 años y supuso el comienzo de una época dorada de 200 años de construcciones cada vez más impresionantes. Hassau-Chan-Kabil era un caudillo militar, pero también un constructor.
En el año 734 fue enterrado en el Templo I de la Gran Plaza y durante 1300 años ha descansado frente al mausoleo que había construido para su esposa, hoy conocido como Templo II o Templo de las Máscaras. La pirámide, por su propia naturaleza, es extremadamente estable. Es la forma más estable que existe, lo que explica que estos monumentos hayan sobrevivido hasta nuestros días. Gracias a esta ancestral arquitectura de la América precolombina, los constructores de Tikal podían mirar hacia el cielo. Pero equilibrar estos colosos de piedra no fue tarea fácil. El templo del Gran Jaguar está formado por 39.000 bloques de piedra caliza tallada y su volumen asciende a unos 45.000 metros cúbicos de piedra. Ha estado en pie durante 13 siglos. Los cimientos están rellenos de materiales, lo que les proporciona solidez y volumen. Para entender los secretos de las pirámides de Tikal hay que estudiar el Templo 4. Esta es la estructura mesoamericana más alta entre las que aún continúan en pie, y una pirámide conocida en todo el mundo tras haber aparecido en la primera película de la Guerra de las Galaxias en 1977. Situado a varios cientos de metros al oeste de la Gran Plaza, el Templo 4 es un gigante de 70 metros de altura, con una base mayor que un campo de fútbol. Mide 144 metros de largo por 108 metros de ancho. Sobre la base se asientan otras 7 plantas, así como el templo y su cresta, lo que en total supone alrededor de 160.000 metros cúbicos de piedra, casi 300.000 toneladas en conjunto. El enorme volumen del Templo 4 tuvo que exigir una construcción extremadamente cuidadosa y precisa, de lo contrario probablemente se habría derrumbado. Esta pirámide fue construida para el hijo del rey Hassau-Chan-Kabil, quien asumió el trono de Tikal. Con un templo tan alto, el gobernante estaba más cerca de los dioses y así también glorificaba su propio reinado. Las técnicas de ingeniería utilizadas por los constructores mayas para alcanzar tales alturas fueron descubiertas por los expertos que excavaban en las entrañas del Templo 4. Leopoldo González Heredia, a cargo de la restauración de Tikal, es uno de los pocos arqueólogos que poseen autorización para acceder a los túneles excavados. En el centro de los cimientos construidos hace poco más de 1200 años, el científico tiene sobre su cabeza varios cientos de miles de toneladas de piedra. Excavando nos dimos cuenta de que el templo tiene sus plataformas, su sistema constructivo, son encajuelados. Quiere decir que se hacían cajones y posteriormente lo rellenaban con piedras pequeñas. Para crear los cimientos y cada plataforma se construían muros que formaban distintas cápsulas con una disposición irregular. Cada cápsula contiene miles de metros cúbicos de relleno, una mezcla de piedra triturada, tierra y mortero. Toda la estructura se rodea de gruesos muros de piedra revocados. A continuación, piso a piso, la base del templo va creciendo. Si tú haces primero una retícula de muros de 1 metro de alto y echas la tierra que está ahí ya se queda quieta, ¿no? Bueno, si tú además en vez de tierra lo que pones es piedras grandes y mortero, y un mortero más firme, y tienes una cosa muy sólida, ¿no? Claro, la solidez la dan el reticulado. O sea que yo creo que el tema del encajuelado fue un gran invento de los mayas para poder hacer arquitectura monumental. Al llenar el entramado con una mezcla de materiales duros y tierra suelta, la pirámide es estable, pero no demasiado rígida. Y esa ligera elasticidad de la estructura permite que los compartimentos absorban las vibraciones, de modo que el monumento pueda soportar movimientos del suelo. En las profundidades del Templo 4, Leopoldo González Heredia se percató de otro detalle. Estos nos servían de amarre del siguiente muro, que iba a estar adicionado, y continuar dándole las dimensiones requeridas que ellos necesitaban para
el basamento de este templo. Como cada compartimento se entrelaza con los que lo rodean, la rejilla portante se vuelve cada vez más fuerte y compacta. La estructura interna es fascinante. Esa mampostería entrelazada es una ingeniería muy inteligente. Es una técnica que existe en muchos lugares, pero aquí está muy bien hecha. La idea era levantar unos muros fuertes, formando grandes celdas o cuadrados que se rellenaban de tierra y mortero, y podían medir, dependiendo del caso, entre 1 y 4 o 5 metros de altura. Se necesitaría mucha mano de obra para llenar todas las celdas de un coloso así. Los arqueólogos creen que los habitantes de Tikal fueron movilizados masivamente para construir las tumbas de sus líderes. Y esas cápsulas no son el único secreto constructivo de la solidez de las pirámides más grandes de Tikal. Los cimientos habrán amortiguado los movimientos del suelo, pero ¿cómo ha podido resistir la esbelta estructura superior la fuerza del viento? Una práctica arquitectónica común en Mesoamérica y particularmente entre los mayas fue superponer edificios monumentales de distintas épocas, como templos y pirámides. En otras palabras, primero construían un templo y después, unos años más tarde, construían sobre él, dejando uno dentro del otro, casi como si fueran muñecas rusas. Se han estudiado en detalle las técnicas de construcción de este templo situado en el límite de la Acrópolis Norte. Cuando los arqueólogos estaban desmantelando el templo del siglo VII piedra por piedra, encontraron debajo otras dos estructuras, la más antigua de las cuales databa del siglo V. Estas construcciones formaban el esqueleto de la pirámide más reciente. Algunos rastros de estas pirámides entrelazadas aún son visibles hoy en día en el corazón del mundo perdido de Tikal, donde muchas ruinas permanecen ocultas bajo la espesa vegetación. Esta es la parte más antigua de Tikal. Edwin Román Ramírez nos guía a través de este mundo perdido donde se asentaron los primeros habitantes hace casi 2600 años. Aquí tenemos la última capa. Y aquí tenemos esta estructura y se ve cómo llega hasta el final. Esta es la versión más antigua de este edificio, de modo que aquí se ve cómo fueron superponiendo las capas. Cerca de allí, los arqueólogos acaban de descubrir una nueva estructura en la que las huellas de este sistema constructivo son aún más espectaculares. Explorar este túnel es como retroceder a través de los siglos. Esto es como una máquina del tiempo, y según vamos profundizando, también retrocedemos en el tiempo. Aquí tenemos otra capa, anterior a la que está rota, y aquí dentro podemos ver otra capa aún más antigua. En el interior de la estructura, el yeso que cubría la piedra se ha conservado prácticamente en su estado original. Estamos entre dos edificios. Hace 1600 años estaríamos fuera del edificio. Y aquí tenemos también el estuco original. A veces los arqueólogos no lo ven, pero esto nos da una idea del aspecto externo que tenían los edificios. En Tikal, a menudo, una pirámide oculta otra o incluso más. Trazar la línea temporal de las construcciones no es fácil. Ahora nosotros queremos hacer un edificio más grande y lo primero que haces es demoler el anterior. Ellos no. Así que a veces el resultado es un poco confuso, un poco engañoso, porque te encuentras un edificio muy alto, muy voluminoso, pero su construcción solo necesitó un esfuerzo relativamente modesto, repartido a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Para datar la construcción de las pirámides originales, estas tuvieron que ser investigadas o excavadas una a una. Situada justo encima de la plaza principal, la Acrópolis Norte es un complejo construido sobre una plataforma de 8.000 metros cuadrados. Entre el año 350 a.C. y el siglo IX de nuestra era, se construyeron docenas de templos y pirámides unos encima de otros, principalmente a partir del año 60, cuando el primer rey de Tikal emplazó allí su tumba.
Cada gobernante construía edificios cada vez más grandes para establecer su aura y su autoridad. Así que se empieza con algo pequeño, como la casa de algún patriarca importante, y luego se hace otra capa, y después otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que logras una gran pirámide verdaderamente impresionante. Así en cada etapa el gobernante podía atribuirse el mérito de este gran templo. Las excavaciones de la Acrópolis Norte y las estelas talladas encontradas en la ciudad muestran que hubo 33 gobernantes en Tikal en el transcurso de 800 años, incluyendo una reina, la Señora de Tikal, que se cree que reinó en el siglo VI. Estas altas superestructuras no están dedicadas a los muchos dioses del panteón maya, como el sol, la luna o el dios serpiente emplumada, sino que honran a los gobernantes fallecidos y perpetúan la gloria de la dinastía regente. Los mayas eran muy prácticos a la hora de construir, ¿no? Entonces buscaban sistemas económicos y racionales. Entonces, si tú tienes... Ellos querían crecer y querían que las ciudades fueran más grandes y los edificios más importantes y más impresionantes. Los líderes de Tikal sabían que era crucial rivalizar con el prestigio de las ciudades-estado enemigas como Calakmul y Oaxactún. El prestigio de los reyes mayas se medía por su arquitectura. Cuanto más impresionante era su capital, más brillaba y más habitantes atraía. Esto incrementaba la mano de obra disponible y de ese modo podían construir aún más y mejor. Nos podemos imaginar lo crucial que era eso, hasta qué punto el rey movilizaba mano de obra para crear el edificio más grande que pudiera imaginar, y así afirmar el poder de Tikal en la región. Eso era lo que tenía que dejar bien claro, no solo para sus vasallos, sino también para el resto de los reinos mayas que rodeaban Tikal. ¿Y cómo lograron los constructores de Tikal superar los límites en cuanto a altura e ir más allá que sus rivales? Coronando sus templos con ornamentos grandiosos, las llamadas crestas. Se puede apreciar la importancia de la cresta en la apariencia general y en la forma del templo. Si intentas imaginártelo sin la cresta, ves inmediatamente que el templo sería mucho más compacto, más bajo y más cuadrado. Pero este elemento de mampostería hace mucho más esbelta la silueta de la pirámide. Hoy en día la mampostería está muy deteriorada, pero hace 1300 años el templo del Gran Jaguar estaba coronado por una cresta de 17 metros de altura que pesaba alrededor de 300 toneladas. Este es el sello distintivo de las regias pirámides de Tikal. Justo enfrente, la cresta del Templo 2, mejor conservada, nos da una idea de lo magnífica que era esta ornamentación. Aquí tenemos una cresta que eleva la altura total del edificio en unos 10 metros. Y todavía se puede distinguir una cabeza con pendientes esculpida en bajorrelieve. Se utilizaban para mostrar un retrato y mostrar la importancia de una persona. Si querían transmitir un mensaje poderoso, utilizaban la iconografía y la arquitectura. Así que erigir todos estos enormes edificios, con todas esas máscaras, era una declaración muy potente, un discurso que todo el mundo entendería. Las crestas se hicieron más visibles al ser coloreadas para que resaltaran contra el verde del entorno. Los expertos han reconstruido la cresta del Templo 2. Los motivos elegantemente esculpidos en la piedra se cubrieron con una capa a base de yeso y después se pintaron en rojo con algunos otros colores brillantes que hacían resaltar los detalles. Los constructores debían añadir estas toneladas adicionales de piedra caliza sin amenazar la integridad del resto del edificio. Esto plantea una serie de preguntas sobre la estabilidad estructural del edificio, en particular con estos cientos de metros cúbicos de mampostería. Esto era un gran peso extra sobre el templo, por lo que los arquitectos mayas crearon una serie de espacios vacíos en las crestas. Habitaciones abovedadas sin acceso y sin ventanas, que estaban completamente vacías. En el interior de una cresta como la del Templo 1, varias cámaras ocultas e inaccesibles aligeran el peso de la estructura ornamental.
Estos espacios triangulares están formados por falsas bóvedas, donde las piedras de dos muros se van acercando para unirse gradualmente. Aquí, en la cresta del Templo 1, había 7 cámaras ocultas para aligerar el peso. Estas grandes crestas de colores que coronaban las pirámides más altas de la civilización maya hacían refulgir Tikal. 17 kilómetros de Tikal y hay un mirador que se puede ver la selva y por encima de ella las cresterías de Tikal. O sea que realmente eran unos puntos de referencia geográficos que marcaban las grandes ciudades de una manera muy, a lo mejor parecido a como ahora vemos los rascacielos en las grandes ciudades. Con el fin de satisfacer la sed de gloria y poder de sus líderes políticos, los constructores de Tikal aplicaron sus habilidades a la creación de monumentos, lo que supone una hazaña notable en medio de una selva tropical. A pesar de sus avanzados conocimientos de matemáticas y arquitectura, los mayas no disponían de herramientas de metal, de animales ni de máquinas que los ayudaran. De modo que la pregunta sigue siendo cuántas personas se utilizaron en la construcción de estas superestructuras y durante cuánto tiempo. La investigación de Julian Iked pretende hallar una respuesta. El arqueólogo en la actualidad está explorando un complejo de pirámides gemelas con una arquitectura muy inusual. Los 9 complejos de pirámides gemelas descubiertos en Tikal se construyeron con el mismo modelo. Una plataforma que alberga una pequeña pared al norte, un edificio al sur y 2 pirámides enfrentadas con una orientación precisa de este a oeste. En este complejo, una de las pirámides gemelas aún se encuentra oculta bajo la vegetación. Esta pirámide es exactamente igual a la restaurada que está al este, solo que aquí la naturaleza se ha apoderado de ella y prácticamente se la ha tragado. Esto se puede apreciar en la forma general del montículo. Los arqueólogos han excavado y restaurado la pirámide oriental de este complejo, que es idéntica en todos los sentidos a su gemela enterrada. De base cuadrada con una forma aplanada y sin templo en la parte superior. Las 2 pirámides formaban una sola zona de culto. Se ha determinado que cada 20 años se construía un nuevo complejo de este tipo para celebrar una fiesta religiosa. Para estimar el número de trabajadores necesarios para esta tarea de varios años, Julian ha tenido que realizar un meticuloso estudio de campo. Lo que estoy haciendo es tomar medidas precisas de toda la pirámide, de cada una de las estructuras superpuestas, de la escalera y de todo, para calcular su volumen con la mayor precisión posible y a partir de ahí su coste de construcción en días de trabajo. La pirámide tiene 12 metros de altura, con un primer nivel de 23 metros de lado y un piso superior de 13 metros cuadrados. Sin contar las escaleras, esto representa 5.164 metros cúbicos de piedra. Aunque no es gigantesca, para construirla hizo falta una gran cantidad de materias primas. Para completar sus datos, Julian también necesita calcular la duración de cada etapa del proyecto. Y lo que lleva más tiempo es la extracción y el transporte de la piedra. En Tikal todas las estructuras están hechas de piedra caliza, una materia prima que se encuentra por todas partes en el subsuelo del bosque. Todas las tierras bajas mayas se hallan sobre piedra caliza, formada en el fondo del océano. Es una piedra sedimentaria, lo bastante fuerte como para hacer que los edificios duren mucho tiempo, pero también es un material blando al que se puede dar fácilmente la forma que se desee. Geólogos consumados, los mayas excavaron canteras alrededor de toda la ciudad. Sabían muy bien dónde hacer las canteras, dónde encontrarían los materiales adecuados para una estela, o un edificio, o un altar, o cualquier otra cosa. Sabían muy bien qué materiales tenían las cualidades que necesitaban para cada monumento. Algunas de las canteras que abastecieron las obras de construcción de las pirámides hace más de 1000 años aún permanecen abiertas. Julian Iked se reúne con Leopoldo González Heredia. Nos encontramos aquí pues en una cantera donde extraemos los bloques que nos van a servir para la restauración de los templos. Como vemos aquí, el proceso que se tiene que realizar para poder extraer este material.
Los mayas no usaban herramientas de hierro, sino primitivas hachas de piedra. Aquí podemos ver cómo se extraían las piedras para la construcción y, sobre todo, podemos cuantificarlo, saber cuánto tiempo tarda un trabajador en extraer cada bloque. Aquí nosotros, pues ya con la experiencia que tenemos, cada trabajador extrae un bloque al día. Una vez que se ha excavado la piedra, es necesario transportarla. Y sin animales para moverlas, hacía falta la fuerza de varias personas para esta operación. Los bloques de 200 kilos se llevaban sobre plataformas de madera. Y aquí tenemos los mismos materiales que utilizaban los mayas en el periodo clásico. Estas son las mismas técnicas que usaban ellos. Así podemos calcular el tiempo y el número de trabajadores necesarios para transportar bloques de este tamaño a lo largo de varios cientos de metros, desde las canteras hasta la obra. Para abrirse paso por la selva con mayor facilidad, los mayas cargaban las piedras más pequeñas a la espalda, una a una, sujetándolas en la frente con lo que se conoce como mecapal. Se sabe pues que ellos eran bastante fuertes. Ajá. Podían cargar hasta un bloque de 1,5 quintales. Un 1,5 quintales era, pero por lo regular 1 quintal. Según los cálculos de los arqueólogos, un trabajador equipado con un mecapal transportaba una media de 500 kilos de piedra al día, pero a una distancia de apenas 200 metros. Al recrear el trabajo en lo que se denomina arqueología experimental, Julián recopila datos sobre cada etapa de la construcción de las pirámides gemelas, desde la estructura hasta los detalles finales. Cada variable se introduce en un programa que determina la materia prima empleada en la obra, el tiempo total de trabajo y el número de personas implicadas. Aquí el software detalla cada etapa técnica del proceso de construcción y después da un resultado total para el complejo de las pirámides gemelas de 473.442 jornadas de trabajo. Eso supone algo más de 1.300 años. Así que la pregunta es ¿cuántos obreros hicieron falta para completar este proyecto en 20 años? En la civilización maya, los miembros de la comunidad tenían que participar en estos trabajos de construcción. Era un impuesto en especie pagado a su líder. No creo que todo el mundo estuviera trabajando en esto, porque parte de la población tendría que estar dedicada a la producción de alimentos. Tendrían que estar realizando tareas agrícolas. Pero estoy segura de que cuando un rey o un gobernante decidía que quería una nueva construcción o un templo, una gran parte de la población tendría que participar en las obras. Supongamos que la fuerza laboral se movilizaba durante, digamos, tal vez 2 o 3 meses al año. Si en la obra trabajaran 400 personas, la construcción de este complejo de pirámides gemelas podría completarse en 19 temporadas, en 19 años. Si la construcción de una estructura de tamaño modesto implicaba tener casi 400 trabajadores, eso significa que para las pirámides monumentales se requerían miles. Los responsables necesitaban una plantilla considerable a la que recurrir. Pero calcular el tamaño de la ciudad y su población no ha sido fácil. Ahora, la tecnología proporciona una imagen más precisa. El LIDAR es un escáner láser aéreo capaz de revelar el más mínimo detalle del terreno, eliminando la vegetación. El LIDAR es una de las herramientas más eficaces para entender la ciudad en su conjunto. La selva no nos permite ver demasiado. Durante mucho tiempo no hemos sabido dónde estaban sus cultivos, pero ahora podemos verlo. Esta herramienta nos ayuda a entender la sociedad en su conjunto. La exploración con LIDAR de la región de Tikal ha revelado el contorno de un asentamiento enorme. La selva tropical esconde miles de restos desconocidos hasta ahora. Se han identificado rastros de agricultura, caminos, templos e incluso viviendas en un área de más de 110 kilómetros cuadrados.
Es difícil para nosotros, porque antes creíamos conocer el tamaño de Tikal. Pero ahora la ciudad es interminable. Hemos pasado de 2.000 estructuras artificiales a 12.000. Así pues, en su apogeo, Tikal era una verdadera metrópolis con miles de edificios dispersos alrededor de sus majestuosas pirámides. El territorio controlado política y económicamente por Tikal pudo tener más de 100.000 o 200.000 habitantes. Había gente por todas partes, en su mayoría campesinos, que vivían en casas pequeñas y estructuras perecederas, pero también hay casas más grandes hechas de piedra en el área circundante que ya no son visibles por la vegetación, porque había muchas familias viviendo en las proximidades. El líder también está ayudando a verificar la historia de este centro urbano. Entre las imágenes, los expertos detectaron una forma que parecía estar fuera de lugar. Al principio, pensamos que estos 3 elementos eran colinas. Pero ahora sabemos que en realidad son edificios. Como se puede ver, las líneas son rectas, y eso llamó la atención de mis colegas. No son naturales, es algún tipo de construcción. Estos misteriosos edificios se encuentran en el frondoso bosque del mundo perdido, justo al lado de una pirámide muy particular de Tikal con un estilo arquitectónico que no es de origen maya, el de talud y tablero. Lo que podemos ver aquí es la utilización de la técnica de talud y tablero. El talud es todo esto, y aquí se puede ver que esto sobresale. Esto sería el tablero. Estas son las 2 partes del estilo arquitectónico y se repiten en cada nivel. El estilo talud y tablero se había encontrado en un emplazamiento a una distancia de 1.200 kilómetros de Tikal, en México. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Teotihuacán fue la sede de una de las sociedades más complejas que existieron en el México prehispánico. Se ha calculado que probablemente hasta 200.000 personas pudieron residir en este lugar. La ciudad se conformaba por más de 2.000 conjuntos arquitectónicos, todos siguiendo la misma traza y la misma orientación. Uno de los principales monumentos de esta poderosa ciudad, bastante alejada de la civilización maya, es la Ciudadela. La Ciudadela había sido concebida y construida para funcionar precisamente como un gran escenario de tipo ritual. También creemos que la Ciudadela pudo haber sido el lugar donde se hace el ritual político de investidura de los gobernantes. La pirámide de la Ciudadela presenta lados verticales que se inclinan ligeramente, rematados por una cornisa saliente. El estilo de talud y tablero es característico de los constructores locales. Más evidencias relacionan Tikal con la ciudad de los dioses. La ciudadela de Teotihuacán parece tener la misma forma general que la del mundo perdido. Este complejo es como una versión reducida de la ciudadela de Teotihuacán. Esta zona, por ejemplo, está orientada hacia los 15 grados este. Eso nos llama la atención, nos permite confirmar que efectivamente existe un vínculo. Sabemos que la mayoría de los edificios de Teotihuacán también poseen la orientación de 15 grados este. La misma forma, la misma alineación solar. Todo un distrito de Tikal parece asemejarse mucho al monumento icónico de una ciudad lejana. Desde hace mucho tiempo se ha planteado la presencia de Teotihuacán en muchos sitios mayas, pero precisamente en Tikal se ha descubierto evidencia de que incluso probablemente uno de los gobernantes que gobernaron Tikal pudo haber sido el hijo de un gobernante de Teotihuacán. En Tikal, las estelas grabadas mencionan que un extranjero llamado Rana Humeante se apoderó de la ciudad a finales del siglo IV. Entonces, el trono fue ocupado por Búho Lanceador, hijo de un señor de Teotihuacán. Teotihuacán y Tikal tuvieron una relación muy larga, de al menos 300 años. Ahora podemos demostrar que aquí vivieron personas de Teotihuacán y también sabemos que había mayas allí. Las 2 culturas intercambiaron una gran cantidad de conocimientos. La ciudad de los dioses parece haber tenido una influencia decisiva en el desarrollo económico de Tikal.
que se convirtió en una de las principales ciudades-estado de la civilización maya. Pero había un material que era esencial tanto para el crecimiento urbano como para el aspecto suntuoso de la ciudad. Se trata del estuco, un yeso tradicional hecho con dos materias primas que se encuentran en todos los alrededores de Tikal: la piedra caliza de las canteras y la madera de la selva. En los grandes agujeros utilizados como hornos, la piedra caliza se quemaba y se convertía en cal viva, un polvo que después se mezclaba con agua, arena y savia de árbol. Se convierte en una pasta muy fina que se puede utilizar para cubrir piedras y cualquier otra superficie. Esta pasta pegajosa se usaba en todas partes, como mortero entre las piedras y como reboque de acabado para cubrir las paredes. En las profundidades de una zona excavada hay rastros de estas capas de yeso. La piedra caliza es una buena piedra, pero es muy blanda. Cuando se deja al aire libre, incluso el viento puede dañarla. Y la lluvia o el sol pueden causarle daños considerables. En el área de los mayas hay una estación seca y otra húmeda. La estación húmeda se caracteriza por lluvias muy intensas durante varios meses y esto afecta a los edificios, a la mampostería y a todos los materiales. En este clima tropical, el estuco posee una cualidad esencial: es impermeable. El estucado era muy útil. Era una forma muy simple e inteligente de proteger la piedra caliza. Estos edificios de piedra caliza necesitan un mantenimiento constante año tras año. Todas las superficies deben ser cubiertas para impermeabilizarlas y así protegerlas de los elementos. Para revestir miles de metros cuadrados, los constructores producían estuco a gran escala. Pero para conseguir lo suficiente para cubrir solo 1 metro cuadrado, tenían que quemar no menos de 20 troncos de árboles. Y el material era fundamental para mantener la longevidad y la belleza de Tikal. Además de impermeabilizar la piedra caliza, la capa de estuco se pintó para colorear estos majestuosos edificios en su mayor parte de rojo, pero también de amarillo, verde, azul y negro. El estuco desempeñaría un papel importante en el destino de la gente de esta ostentosa ciudad-estado. Las lluvias torrenciales y la vegetación atacaban la piedra de las pirámides y también las rocas que había bajo ellas. El terreno de la región es accidentado, pantanoso y a veces inestable. Para solucionar esto, los constructores de Tikal tuvieron que transformar el paisaje. Hay que entender que todo el paisaje de un centro maya como Tikal es artificial. Se allanó hasta la más pequeña colina para formar vastas plataformas que después habían de sostener las pirámides, los palacios y todo lo demás. En una superficie de varios centenares de hectáreas, después de eliminar la vegetación tropical, los constructores rellenaron vaguadas de 3 a 5 metros de profundidad, añadiendo capas de piedra triturada de más de 1 metro de espesor, cubiertas por una capa de estuco impermeabilizante. Estas obras en la tierra no pueden ser ignoradas, ya que son tan monumentales como las pirámides, si no más, y más costosos en términos de inversión, en horas de trabajo. Estos allanamientos distinguían los caminos y las plazas de la metrópolis maya. Las elevadas plataformas cubiertas de estuco protegen el subsuelo de la erosión y sirven como cimientos para las superestructuras. La arquitectura maya necesita siempre tener la horizontalidad, ¿no? Es decir, la horizontalidad era fundamental. Entonces, tenían que hacer mucho movimiento de tierra, es decir, tenían que adaptar el territorio que tenían pues, a esas grandes superficies planas donde iban a construir. Para los habitantes de Tikal, las plazas y los caminos eran lugares para la ceremonia y la actividad cotidiana. Los cimientos fueron la razón por la que la vida perduró durante 1000 años en esta jungla. Un lugar en el que cada año hay 6 meses de lluvias torrenciales y 6 meses de sequía. Pero ¿cómo se construyó una ciudad tan importante en una región sin una fuente de agua potable y sin un río en decenas de kilómetros a la redonda? Si no vives cerca de un lago o de un río, dependes de la tecnología humana para asegurarte de que tendrás agua durante todo el año. Hay que crear un sistema hidráulico, aguadas, sistemas para garantizar, primero, agua para construir, porque si no tienes agua no puedes construir.
y después el agua para sobrevivir, ¿no? Ahora los vestigios son difíciles de ver excepto para el ojo entrenado. Este núcleo urbano fue concebido como un notable sistema de recogida de aguas pluviales. Aquí no se aprecia, pero la plaza tiene al menos 7 grados de inclinación. Por tanto, se puede caminar por ella incluso en la temporada de lluvias sin pisar charcos, porque está tan bien diseñada que el agua fluye por los lugares designados, de modo que la vida cotidiana no se interrumpe. Las plazas, caminos y plataformas de Tikal se inclinan suavemente hacia 2 grandes cuencas excavadas en la roca, cuyos fondos fueron sellados con una capa de estuco y arcilla. Durante la temporada de lluvias, el agua discurría por los muros de las estructuras hacia estos embalses, que podían contener alrededor de unos 100.000 metros cúbicos. Así pues, los arquitectos de Tikal también eran ingenieros hidráulicos. Estos estanques proporcionaban a los habitantes suficiente agua para beber, regar sus cultivos y producir el estuco necesario para sus construcciones. Más abajo de los 2 principales embalses de la ciudad, la arqueóloga Libby Gracioso ayudó recientemente a descubrir una tecnología aún más impresionante. Hace 1300 años, el camino sobre el que se encuentra ahora era en realidad una presa que formaba un tercer embalse que hoy día ya no existe. Esta presa separa este embalse palaciego del reservorio oculto. Se trata de una red de 3 estanques interconectados y separados por presas, con unas esclusas que se pueden abrir y cerrar para regular el volumen y la velocidad del agua que pasa de unos a otros. En esta presa de unos 8 metros de altura y 55 metros de longitud, algunas de las piedras estaban ligeramente desalineadas y eran móviles, de modo que el agua se filtraba a través del muro. Los sedimentos extraídos de las ruinas se analizaron en el laboratorio y los investigadores detectaron un intruso. Empezaron a descubrir que había arena proveniente de fuera, una especie de cristales que no son de aquí. De modo que analizaron lo que era y resulta que es zeolita, y esos cristales funcionan como un moderno filtro de carbón. En el interior de la propia presa había un sistema de purificación. 2 esteras trenzadas contenían una mezcla de arena, cuarzo y zeolita, minerales porosos que limpiaban el agua de impurezas. Cuando el agua entraba en el aljibe ya era agua potable. Verdaderamente es un hallazgo asombroso. El extenso sistema de recogida del agua de la lluvia y la innovadora tecnología de filtración jugaron un papel decisivo en el desarrollo de Tikal desde el año 300 a.C. hasta el final del primer milenio. Crearon filtros. Conocían materiales que los romanos no usarían hasta 200 años más tarde. El agua de los embalses no estaba al alcance de todos los habitantes. La población en general, dispersa por toda la selva, utilizaba principalmente pequeños pozos naturales conocidos como aguadas. Los señores de Tikal controlaban directamente el suministro de agua potable, lo que suponía un medio más para fortalecer su poder. Sus suntuosas residencias miraban hacia los grandes embalses. Estos palacios interconectados, que poseían entre 2 y 5 pisos, no han resistido los estragos del tiempo y de la naturaleza como lo han hecho las pirámides, pero dan una idea de cómo vivía la élite maya. Se accede por una puerta cuyos dinteles de madera han permanecido inalterados a lo largo de 13 siglos. Aquí el muro tiene 74 centímetros de grosor. En los edificios mayas, el espacio interior suele ser muy estrecho y muy largo, y las paredes suelen ser muy gruesas, de entre 70 y 80 centímetros, a veces hasta de 1 metro de grosor. Esta habitación tiene una ventana, que es una característica poco habitual en la arquitectura maya. Pero incluso habiendo una ventana, ya se puede ver lo pequeña que es. El estrecho tamaño de la habitación y las aberturas puede explicarse por la forma en que los mayas construían los techos. Aquí, en esta parte del frontal, que está mejor conservada, se puede ver con claridad el método utilizado para construir la bóveda maya, donde cada piedra se desplaza un poco hacia adentro. La habitación también contiene muebles tallados en piedra.
Los arqueólogos lo llaman banco. Se trata de una plataforma de mampostería baja, ligeramente elevada, que, según algunas teorías, podría haberse utilizado para sentarse o incluso servir de cama. Y fueron adaptados posiblemente después de la muerte de la persona que vivía aquí. A menudo se encuentran tumbas bajo estos elementos arquitectónicos. Tal vez el nivel de comodidad fuera austero, pero los palacios reales también podían ser deslumbrantes. Situados en un estratégico cruce de caminos de la ciudad, entre los templos sagrados, los mercados y los depósitos de agua, los señores de Tikal controlaban la religión y la economía local. Pero en su apogeo, alrededor del año 900 después de Cristo, esta próspera ciudad-estado pereció repentinamente junto con las otras ciudades mayas de las tierras bajas. ¿Qué pudo provocar la desaparición de Tikal? La causa sigue siendo un misterio, pero es posible que Tikal fuese víctima de sus propios delirios de grandeza por la superpoblación, la sobreexplotación de recursos como la madera o la contaminación de los embalses de agua. Existe cierta relación entre los periodos de crisis, cuando hay menos agua, más sequía y más contaminación, y los periodos de declive de las artes, la innovación y la arquitectura. Engullida por la selva, la ciudad cayó en el olvido durante casi 1000 años. Hoy en día estos restos de piedra relatan la rica historia de Tikal y el genio de los constructores mayas, que a pesar de sus limitados recursos y en condiciones extremas, crearon una metrópolis selvática cuya historia resuena a través de los siglos.